empezar, fíjate cómo se pasan las filminas, por favor. Está para abajo, ¿no? Ah, no podemos conectar ya. No, lo va a tener que pasar Steffi. A ver, Steffi, cómo pasás de filmina, quiero ver una cosa nada más, antes de empezar. Si pasás a la segunda, ¿verdad? ¿Ves que va como bien? Sí. Ah, está re lindo, me gusta. Sí, Sí, yo después- porque cuando lo descargas en PDF queda como documento y si lo hacemos en vivo queda como filmina que va pasando. ¿Estamos? Estamos. Un, dos, Volví a tres, la sí, primera. igual siempre conviene para pasarlo que no esté en PDF. Yo hice los quise trasladar y no pude. ¿En qué En el PPT, en el Power, Sí. porque ustedes lo pasaron a PDF. Después para subirlo lo pasamos a PDF, pero siempre para pasarlo acá. Claro, más yo fácil si abrimos mi que no computador esté- aparece Y lo que online. pasa es que hay que desconectarla, hay que Ah. desconectar alguno. Bien. ¿Listo? Volví a la primera filmina, Steffi. Así no quedan en... Ahí va. Sí, así les doy inicio a todos. ¿Estamos? 3, 2, 1. Un grito. Ah. Arrancamos. Arranquemos. ¡Vamos! Eh, Bueno, hola a todos, bienvenidos. Les pedimos mil disculpas por la demora. Se nos complicó unos minutitos para arrancar, pero bueno, aquí estamos dando inicio al primer seminario del trayecto específico de la Diplomatura Abordaje Integral de las Violencias Familiares y por Razones de Género. En esta oportunidad estamos muy contentes porque, bueno, hemos transitado toda la primera parte de la diplomatura y junto a un montón de compañeros damos inicio a el trayecto específico al que ustedes optaron por transitar en el marco de la diplomatura. Este primer seminario se llama Salud y Violencia por Razones de Género en el marco de las relaciones sexoafectivas. La idea es seguir transitando las perspectivas de género y el enfoque de derechos con el que venimos trabajando, para ahora sí situarnos más concretamente en todo este trayecto específico, pero puntualmente en este seminario, en cómo se traducen esos posicionamientos, cómo se traducen esas prácticas y discursos en abordajes concretos en el campo de la salud. ¿Qué podemos reflexionar respecto de nuestras propias prácticas en ese sentido para transformar, pero también para recuperar muchas de las formas en las que ustedes vienen abordando estas situaciones y que sin dudas van a aportar también a reflexionar? Bueno, nos acompañan, un placer tener compañeras de la dirección y compañeros del ministerio también. Nos acompañan Luli Arias, es militante trans, forma parte del programa de diversidad del Ministerio de Salud. Gracias, Luli. También está Marcos, está como ustedes en Webex, ahí nos está saludando. Marcos Varela es educador popular transfeminista, padre de 2 adolescentes, 2 gatas y un perro. Bisexual y trabaja actualmente en el programa de diversidad sexual en implementación de políticas públicas. Gracias también, Marcos, por acompañarnos. María Victoria García es licenciada en Psicología, coordinadora del equipo transversal de violencia por razones de género y de comunicación de la Dirección de Prevención y Atención de las Violencias Familiares y de Género, tutora en la diplomatura en gestión de los conflictos y violencias laborales, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud. Y también Carolina Prieto, licenciada y profesora en Psicología, trabajadora en la Dirección de Prevención y Atención de las Violencias Familiares y de Género y tutora de esta diplomatura de abordaje integral de las violencias familiares y por razones de género. Así que, bueno, le han puesto cara
a una de las docentes de esta diplomatura puntualmente. También Bueno, estoy poniendo caritas, voy viendo gente. les agradezco y damos inicio entonces. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Como equipo transversal de las violencias por razones de género, queremos agradecerles a las compañeras de coordinación de la DIPLO por permitirnos, invitarnos y permitirnos construir este espacio que lo que nos permite es acercarnos a ustedes y seguir construyendo y fortaleciendo las redes de abordaje en pos de garantizar una salud libre de violencias. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros del programa de diversidad por estar entusiasmados y unirse con gran compromiso a esta propuesta que les trajimos. Como bien decía la compañera Lau, con Caro formamos parte del equipo transversal de violencia de género. Pero bueno, no somos nosotras dos solas, sino que también tenemos acá a nuestros costados Virginia Micheli, Julia Montilla y Magali Batis, que forman parte con nosotras y hemos pensado en conjunto como equipo esta propuesta pedagógica que el día de hoy la vamos a titular como Salud y Violencias, violencias de género en los vínculos sexoafectivos. Bueno, les invitamos a que empiecen, luego al finalizar vamos a dejar un espacio para preguntas y les invitamos que entren en interacción con nosotras, porque para nosotras es lo más enriquecedor de este momento y de estos encuentros, porque es lo que nos habilita a seguir pensando en nuestras prácticas y seguir pensando en clave de transformación continua. Como sabemos que durante el desarrollo de la diplomatura han podido fortalecer y profundizar sobre diferentes conceptos en clave de perspectiva de género, derecho y salud pública, lo que vamos a hacer el día de hoy es retomar algunos de ellos para seguir pensando. Así que si les parece, bueno, comenzamos con el primero de ellos, Carita. Comenzamos. Bueno, buen día. Yo adelanto que no es el lugar más cómodo para mí este de la exposición, así que si me ven medio tomate, tartamuda y esas cosas, bueno, sepan comprender. Bueno, vamos a empezar repasando algunos conceptos que venimos laburando a lo largo de toda la diplomatura, pero que nos permiten de introducción para lo que sigue. Bueno, ¿qué son las violencias por razones de género? Bueno, entendemos a las violencias por razones de género como una vulneración a los derechos humanos por causa de relaciones desiguales mantenidas y reforzadas a través del cis heteropatriarcado. Sabemos que estos son tres sistemas que también los venimos trabajando. El patriarcado como un sistema de jerarquías que establece una superioridad de los varones cis por sobre las mujeres cis. ¿Voy muy rápido? No, te iba a decir que por ahí podemos ir compartiendo el power. Tratando de ponerlo. Ah, bien, ahora cuando se pueda. Mira, de los nervios me había olvidado el power. Ahí va, Tan bonito. así nos... Ahí está. Ahí está. Estaban tratando de ponerlo. Ah, bien. Bueno, gracias, Tefi. Bueno, continuamos. Decíamos entonces que el patriarcado establece un sistema de jerarquías, es un sistema de jerarquías que establece la superioridad de los varones cis por sobre las mujeres cis y las identidades de género no hegemónicas, ¿no? Cuando hablamos de normatividad, hablamos de este sistema de creencias que presenta las relaciones entre varones cis y mujeres cis como el único modelo de relación sexual y afectiva válida, ¿no? Y cuando hablamos de cisexismo, hablamos de esta serie de violencias sistemáticas según las cuales o que se pone en un lugar de subordinación y opresión a las identidades trans respecto de las identidades cis. En el año 2009, como ustedes ya sabrán, fue sancionada la ley 26.485, a través de la cual en el artículo 4 vamos a encontrar un concepto de violencia que, como ya podemos ir notando, no es en el cual igual el que recién desarrolló Caro, pero nos parece importante que traerlos. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basadas en una relación desigual de poder, afecte su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. ¿Sí? Bien. En esta misma ley, en su artículo 4, en la definición, incluye los tipos de violencias, ¿no? Bueno, por ahí estas cosas ya las conocemos porque las venimos trabajando, pero bueno, podemos reconocer como uno de los tipos la violencia física, que en general es la que nos resulta más fácil de identificar, ¿no? Que tiene que ver con el daño que se produce en el cuerpo, que puede ser a partir de golpes, de empujones, pero también puede ser a partir de generar el temor de que el cuerpo está en riesgo, por decirlo de alguna manera. Si alguien revolea un objeto cerca, por ahí no se produce directamente, pero sí genera esa sensación de temor. Otro de los tipos es la violencia sexual, que tiene que ver con una apropiación de la sexualidad, esto de forzar a tener relaciones sexuales o imponer prácticas sexuales que incomodan o que no se eligen, ¿no? Estamos nombrando pequeños ejemplos nada más. La violencia psicológica, que es importante, ¿por qué? Porque este tipo de violencia es la que de alguna manera construye el escenario en los vínculos sexoafectivos para que el resto de las violencias tengan lugar, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con una forma de atentado o de daño a la estima personal, ¿no? Que se manifiesta a través de insultos, de humillaciones, de descalificar. El aislamiento es otra de las modalidades que podemos, de otra de las formas que podemos encontrar dentro de este tipo de violencia, que por ahí está bueno pensar que el aislamiento de las redes de sostén no siempre se da de forma directa, sino que muchas veces se ejerce a partir de manipulación. Digo, si cada vez que la persona quiere juntarse con amigues o con familiares, esto es motivo de conflicto, empieza a generar o puede empezar a generar que la persona vaya eligiendo no hacerlo, con el fin de evitar el conflicto, ¿no? Está bueno pensar que a veces las cosas no se dan de forma tan directa, sino que va tomando a veces características producto de la manipulación. La violencia simbólica, que la hemos trabajado un montón a lo largo del seminario, que refuerza roles y estereotipos de género. El otro tipo es patrimonial y económica, que tiene que ver con la violencia que se ejerce a través del dinero o la utilización del dinero y los bienes, ¿no? O limitar la utilización de dinero o, por ejemplo, controlar excesivamente cada gasto, devolviendo otras formas que sean de manera, si se quiere, más camuflada. Una manera también de ejercer violencia económica tiene que ver con una distribución a veces desigual de cómo se organizan los gastos. Digo, si de repente la persona que sufre violencia es la que se ocupa de los gastos compartidos en el marco de un vínculo en el que hay convivencia, y la persona que ejerce violencia dispone de su dinero para hacer lo que quiera, ahí se genera una desigualdad, ¿no? Y la violencia política, que fue incorporada en el 2019, tiene que ver con menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política. Este es un pantallazo así rapidito de los diferentes tipos. Otra de las cuestiones importantes que nos trae esta ley es en su artículo 6 las modalidades, es decir, entendiendo las modalidades como las formas que se manifiestan estos tipos de violencia, es decir, los ámbitos. Entonces podemos ver la doméstica, que es aquella que es ejercida por un integrante del grupo familiar, y esta es importante, ¿qué entendemos por grupo familiar a través de esta ley? Y se entiende como aquellos vínculos que se crean por consanguinidad o por afinidad, ¿sí? Es importante también saber que involucra, contempla al matrimonio, a las uniones de hecho, a las parejas, a los noviazgos y también a las relaciones terminadas, finalizadas, ¿no? Siendo no requisito la convivencia. Después tenemos la institucional, laboral, obstétrica, pública y política, en el espacio público, que es el acoso callejero, contra la libertad reproductiva, la mediática, digamos. Si bien definimos una de ellas, en la ley ustedes podrán ubicar y profundizar en cada una de estas modalidades, pero bueno, es algo que entendemos que también se viene elaborando mucho desde la Diplo. Bueno, y si bien esta ley podemos identificar que representa un avance en términos de poder poner un nombre a esta violencia, de poder
tipificar, digamos, y que nos permite de alguna manera garantizar derechos, también tenemos que reconocer que tiene obstáculos, ¿no? Digo, es una ley que es heteronormativa, digo, está pensando en vínculos que se dan en relaciones heterosexuales, y también es cisexista. Cuando habla de protección a las mujeres, podemos pensar que en realidad está hablando solamente de mujeres cis, invisibilizando cualquier otro tipo de feminidad posible o identidades de género no hegemónicas, ¿no? Bien, como les adelantamos, en el día de hoy vamos a centrarnos en las violencias de género en el marco de los vínculos sexoafectivos. Para ello nos resulta importante empezar a pensar los abordajes en clave de estrategias. ¿Estrategias con qué objetivo? Con el objetivo, por un lado, de poner al resguardo a la persona que está en situación de violencia y por el otro lado la posibilidad de que salga de esa situación de violencia, ¿sí? Para ello es importante y fundamental la evaluación de riesgo. ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos riesgo? Justamente entendemos riesgo por la posibilidad de que un hecho, que ocurra un hecho que produzca daño o algún tipo de perjuicio. Y para poder, dentro de la evaluación de riesgo, recolectar estos datos, que son los indicadores de riesgo, para poder determinar en qué nivel de riesgo se encuentra la persona, nos parece fundamental la entrevista. Y esta entrevista que sea semidirigida. ¿Por qué semidirigida? Porque nos va, por un lado, a permitir ir escuchando el relato y dándole lugar al relato de la persona en situación de riesgo, pero por otro lado también vamos a tener la oportunidad de ir introduciendo preguntas en la medida en que a nosotras y nosotros y nosotres nos vaya encontrando algún ruido en ese relato, que empieza a aparecer algo de eso que nosotras y nosotros quisiéramos profundizar, ¿sí? Entonces es fundamental tener en cuenta esta entrevista. Es importante también señalar que la evaluación de riesgo y la evaluación de los indicadores tiene que ser de manera integral, es decir, no se van a evaluar de forma aislada, sino de manera integral. ¿Cuál es el primer riesgo que nosotros tenemos que descartar? Es el riesgo de que se produzca un femicidio, un transfemicidio, un travesticidio, ¿sí? Eso es lo más importante. A partir de que eso está descartado, vamos a pensar estrategias que posibiliten reducir el daño que es físico, la integridad física de la persona en situación de riesgo y también de su entorno, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué son los indicadores de riesgo, no? Los indicadores de riesgo van a ser como un recurso que nos permite construir esta evaluación de riesgo. Tienen que ver con ciertas señales de alerta, es un conjunto de signos, síntomas, manifestaciones que nos ofrecen una información relevante sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones de violencia. Esto que decía Vicky es clave, digamos, los indicadores no pueden ser analizados de forma aislada, ¿no? Cobran sentido en la manera en que están interrelacionados, ¿no? Que nos permiten tener una mirada integral de la situación. Nosotras en la bibliografía para este seminario incluimos algunos fragmentos o extractos de una guía que estamos armando junto con el equipo de materiales y dentro de que está en elaboración hicimos un pequeño recorte como para poder compartir de ese proceso que venimos encarando. Pero bueno, ahí van a encontrar una especie de orientación para pensar, bueno, ¿qué estaría bueno que tenga una entrevista desde una perspectiva interseccional para hacer una evaluación de riesgo? ¿No? Entonces, pensemos esto, que es importante que los indicadores de riesgo los entendamos en interacción, nunca de forma aislada. Un solo indicador no nos dice nada de la situación, ¿sí? Uh-huh. A continuación lo que vamos a intentar hacer es, a modo de ejemplos, citar algunos indicadores que se presentarían en esta división de niveles. Nivel bajo, nivel medio y nivel alto, ¿sí? Lo importante también es tener en cuenta, por un lado, esto que dice Caro recién y que reforzamos que
no se evalúan de forma aislada, sino también la posibilidad de saber que estos niveles son dinámicos, es decir, no son rígidos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un nivel alto de riesgo? Refiere a la existencia de un daño real o potencial a la salud, a la integridad física o la vida de la persona en situación de violencia por razones de género y su entorno. Incluye el incremento de la violencia y o la posibilidad de tentativa de femicidio o transvesticidio. Los indicadores que podemos encontrar en el nivel alto de riesgo y que ustedes imagínense en el momento como instrumento primordial, la entrevista en esa situación, cuando nos encontramos entrevistando a la persona, ¿a qué le tenemos que ir prestando atención o profundizar a estas cuestiones? Por ejemplo, la frecuencia, si es diaria o semanal, las amenazas de muerte, las agresiones sexuales, la privación de la libertad, la utilización de armas de fuego cortopunzantes, la situación de trata y o explotación forzada, el incumplimiento de medidas de protección, las lesiones graves o gravísimas, el aislamiento de los vínculos sociales y afectivos. Es decir, también cuando hablamos de esto, tenemos que entender, tener en cuenta que en ese relato que nosotras vamos escuchando de la persona en situación de riesgo, ¿cómo inferimos esto? Es decir, si nosotras le preguntamos, ¿está privada de la libertad? ¿Qué imaginario a nosotros se nos aparece? ¿No? Es una persona bajo llave. ¿Es necesario que esté bajo llave para que esté privada de la libertad? ¿O puede ser que esta privación de la libertad acontezca a partir de otra serie de manipulaciones que hacen que la persona no salga de su casa, haya cortado todos los vínculos? Entonces, un poco ir escuchando en esta clave el relato de esa persona en situación de riesgo. Bien. Insistimos que esta es una propuesta y que la evaluación de riesgo y esta organización en niveles es una forma, digo, o por lo menos una que a nosotros nos parece que es interesante para poder pensar que las violencias por razones de género no son todas iguales ni conllevan el mismo riesgo para la persona, ¿no? Entonces, podemos considerar, digo, y hay algo a veces del imaginario que cuando escuchamos a veces algún relato de una situación o de una persona que está atravesando una situación de violencia de género, a veces lo primero que se nos representa es el temor al riesgo de vida. Que está bien, hay que tenerlo en cuenta, es lo primero a despejar, pero también tenemos que considerar que no todas las situaciones donde hay violencia por razones de género conllevan riesgo de vida, pero que no significa que no tengan algún impacto en la salud de las personas, ¿no? Entonces decimos que el nivel medio hace referencia a un daño que es real o potencial, ¿sí? Insistimos, los indicadores de riesgo son alertas. A veces nos hacen pensar en la posibilidad de algunas cosas. Dice que no supone en este caso el nivel medio riesgo de vida, pero sí afecta el bienestar y la salud de la persona en situación de violencia y su entorno. Bien, uno de los indicadores que atraviesa los tres niveles es la frecuencia. Si en el nivel alto hablábamos de una frecuencia diaria o semanal, insisto, no tomemos esto como algo rígido, sí como una orientación que nos permita pensar o tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación. Bueno, acá estamos hablando de una frecuencia, o podemos hablar de una frecuencia más extendida. Si la tenemos que nombrar, podemos decir, bueno, una frecuencia que puede ser mensual o esporádica, ¿sí? Pero tengamos presente eso. Y si de repente, y los indicadores se pueden entremezclar entre los niveles, insistimos, la idea es que nos ofrezca una herramienta que nos permita ampliar la escucha y que no obstaculice en términos de querer tildar indicadores para ver si cae en este nivel o cae en el otro, ¿sí? Pensémoslo como algo que no es rígido. Dinámico. Que es dinámico, exactamente. Entonces, bueno, cada uno de los tipos de violencia los vamos a poder ir encontrando en los diferentes niveles de riesgo en una evaluación o que hagamos en la evaluación. Entonces, bueno, si decíamos que en el nivel alto hay lesiones graves, gravísimas, bueno, acá también podemos encontrar violencia física a través de golpes, cachetadas, pero que por ahí no llegan a configurar un delito, ¿sí? Pero que sí afectan al cuerpo y dejan marcas de repente. Bueno, romper, tirar objetos, volvemos con los tipos de violencia sexual, que tiene que ver esto con las relaciones no consentidas, pero a veces tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo, no respetar los tiempos del puerperio o no querer usar métodos anticonceptivos o de cuidado. Digo, todos mecanismos que se van dando al interior
de la vida sexual que de alguna manera se hacen a través de la violencia. Lo mismo, primero disponer de dinero. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de incorporar otras formas de hostigamiento, como puede ser el hostigamiento digital, que bueno, tiene un rol importante, digo, todo lo que sucede en relación a las redes y cómo afecta. Digo, muchas veces supongo que les puede haber pasado o conocen situaciones donde capaz que alguien sí se junta con sus amigues, pero de repente está todo ese encuentro con el celular discutiendo con la persona agresora. Entonces no termina estando en el encuentro con el amigues y sí, la persona agresora lo va a captar la atención y sacarla de esa situación, aunque esté de cuerpo presente, como decimos nosotras. Bien. Bueno, cuando pasamos el último nivel, que es el nivel bajo, que se refiere a la existencia de acciones naturalizadas o minimizadas que podrían configurar un escenario de mayor riesgo cuando esto se sistematiza y empieza a generar consecuencias para la persona en situación de violencia por razones de género y su entorno. ¿Sí? Acá como indicadores vamos a encontrar los siguientes. Por ejemplo, amenazar con producir daño, bromas hirientes, el control, los actos de intimidación, es decir, dar portazos, gritar, la indiferencia, las limitaciones a la autonomía. Cuando hablamos de control, es importante mencionar como esta barrera, este límite muy finito entre el control y el cuidado, ¿no? Cuando la persona se empieza a posicionar como un lado de control en teoría, de cuidado en teoría, pero en realidad lo que está haciendo es controlar a la persona. Entonces, como dice Caro, es, bueno, sí, vos andás tranquila al encuentro con tus amigues, pero avísame cuando llegues. Ahora con el celular, por ejemplo, es esto de la ubicación en tiempo real. Y por las dudas si te pasa algo. Por las dudas si te pasa algo, yo tengo que estar sabiendo para ayudarte. En vez de decirle, no, bueno, anda tranquila, vos vas a poder defenderte, si te pasa algo, llama al 911 en todo caso. No, empiezan a instalar el miedo y se empieza a instalar esto de estar presente continuamente. Es decir, bueno, y cuando llega, y llegaste, ¿y con quién estás? Y entonces empieza este Sí, o el límite. piola que te va a buscar a todos lados, pero Claro, siempre a todos claro. lados. Es decir, de repente no hace nada sola. Entonces, eso se vuelve sistemático y tiene consecuencias en la vida. Es decir, bueno, en un momento empezó a ser una cuestión de cuidado y de repente controla absolutamente todos los movimientos de esa persona. ¿Sí? Eh, Nada, esto como siempre ir como pensándolo, como decía Caro, como en un proceso bien dinámico y que se pueden ir entrelazando, que siempre es en contexto, ¿sí? No es un indicador solo a tener en cuenta. Bien, vamos haciendo como un pantallazo bastante rapidito por una cuestión de tiempo, porque además tenemos ganas de que De Marcos escuchar. y Luli también puedan compartirnos lo que trajeron. Pero bueno, otro punto que nos parecía interesante poder compartir con ustedes tiene que ver con, bueno, cómo pensamos el rol de la denuncia, ¿no? ¿En qué momento la persona que está en situación de violencia de género tendría o sería conveniente denunciar? Y en este punto nos parece importante resaltar, o por lo menos conmover, una idea que circula mucho en los medios masivos de comunicación, que es, si sufrís violencia por razones de género, denunciá, como si fuera lo primero que hay que hacer y algo del orden de lo obligatorio, ¿no? Bueno, por ahí es importante ver que los niveles, estos en los que podemos pensar el riesgo, también nos permiten posicionarnos de otra manera en relación a qué lugar puede ocupar la denuncia en cada situación, ¿no? Está bueno pensar que una denuncia es un proceso que requiere cierta construcción, ¿no? Sabemos que la ruta crítica es hostil, sabemos que hay que ponerle el cuerpo a un montón de situaciones que hay que poder atravesar porque no son fáciles, digamos. Entonces, poder pensar en una denuncia o que la persona realice la denuncia, en el mejor de los casos, lo más interesante es que llegue con un proceso de construcción, con información y sabiendo, digo, qué es lo que la denuncia permite y qué no. En este caso, digo, cuando hablamos de una situación donde el riesgo es alto, digo, estamos hablando de una situación donde hay riesgo de vida, y acá primero conviene enunciar que algo de este riesgo estamos pudiendo evaluar, si es que la persona no lo puede identificar de esta manera, y sí, tenemos que sugerir la posibilidad de hacer la denuncia con el objetivo de pedir las medidas de protección legal.
¿Por qué? Porque de repente si esta persona, porque la situación así lo requiere, en relación al riesgo, tiene que ingresar a un hogar de protección, en los hogares le van a pedir que tenga la denuncia realizada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un nivel alto, acá la denuncia toma otro rol, digamos, por ahí se vuelve necesaria en el marco de poder solicitar las medidas de protección legal. Pensemos que igual esta decisión es una decisión que tiene que tomar la propia persona, ¿sí? No podemos obligarla a que vaya a denunciar, sino que podemos explicar por qué en este caso sería conveniente, ¿sí? Bueno, por otro lado, estaba bueno poder decir algo que, bueno, como la denuncia es un elemento más dentro de la estrategia que podemos pensar con el objetivo de o que se limite la violencia o salir de la situación de violencia, pero no es obligatoria ni es el único camino, es un recurso más con el que contamos, ¿sí? En una situación, por ejemplo, donde el riesgo es medio, bueno, nos da un tiempo para construir este escenario. Digo, nos posibilita un margen según el cual podemos evaluar si es necesaria, si no, pero nos saca del lugar de urgencia y nos permite tener ese tiempo necesario que requiere para su construcción, sobre todo para la persona. Pensemos que ir a denunciar no es algo lindo de hacer y que, bueno, está bueno poder llegar preparada. Tal cual, y que los tiempos de la justicia, los nuestros, no son iguales a los de la persona en situación de riesgo. Entonces, por eso es este proceso como de construcción que implica visibilizar. Como decía Caro, la denuncia es una herramienta más dentro de lo que nos va a permitir la evaluación de riesgo, pero es importante que pensemos que no, si no denuncia, no es que como equipo quedamos afuera de todo el acompañamiento y las estrategias de abordaje, sino al contrario, empecemos a pensar que no es la única manera, sino que podemos empezar a construir diversas formas y que sea la mejor posible para esa persona, ¿sí? ¿Qué es importante? Cuando sí, el equipo de salud, digamos, tiene que denunciar. Bueno, cuando la situación de violencia por razones de género configure un delito. Y cuando no configura un delito, es importante informar a las autoridades. También es importante, y esto es, digamos, sumamente importante, dejar constancia en la historia clínica. Es decir, si yo recibo y estoy escuchando a una persona en la cual estoy viendo determinados indicadores, pero por X razón, a pesar de que le visibilicé toda la situación, le puse sobre la mesa la importancia del acompañamiento, le puse sobre la mesa la importancia de que realice la denuncia y demás, no quiere denunciar y se va, es importante que ese registro quede, ¿sí? Que no quede como alguien que llega a la guardia y de repente el registro sea algo de traumato, por ejemplo, y solo eso, sin poder relatar todas estas otras cosas que como profesional puede inferir de esta situación, ¿sí? Y todas las estrategias que se le ofrecieron, ¿no? También. Eh, Bien, entonces, cuando detectamos la situación de violencia por razones de género, logramos hacer una evaluación del riesgo. Bien, ahora queda pensar cómo se sigue. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta en términos como más generales, tiene que ver, bueno, lo primero que tenemos o el primer foco donde nos tenemos que concentrar es en distinguir si se trata de una situación de emergencia. Bien, despejado esto, digo, y porque eso nos va a dar la pauta de cómo poder intervenir. Después hay algo que es sumamente importante que tiene que ver con entender que no vamos a poder ir más allá de lo que la persona pueda decidir en ese momento. Recuerden que estamos hablando de personas adultas, que a veces los tiempos de elaboración de lo que se vive y la posibilidad de empezar a motorizar decisiones que saquen o que permitan salir de la situación de violencia lleva tiempo. Digo, y es difícil a veces que esto vaya acompasado con los tiempos que nos pasan a nosotras también como trabajadoras de salud cuando escuchamos o cuando vemos que por ahí es necesario tomar alguna decisión más rápida. Pero bueno, es importante no avasallar, poder favorecer la autonomía de la persona. Pensemos que es la persona la que le va a poner el cuerpo, ¿sí? La que es necesario que pueda incorporar cada una de las decisiones que va a tomar, digo, que pueda realmente llevar siempre y cuando en la medida que se pueda, ¿no? Por eso el nivel de riesgo que podamos identificar nos va a orientar un poco para saber con cuánto tiempo contamos, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí pensemos que vamos a poder acompañar, orientar, informar,
contener, pero no vamos a poder decidir por esa persona, ¿sí? Digo, esto es Por importante eso, tener en cuenta. tal cual. Por eso cuando ante situaciones de riesgo alto, podemos decir que hay ciertas acciones a corto plazo, ¿no? Como equipo. Primero, lo primero que tenemos que pensar que es abordar tejiendo redes, es decir, ni nosotras y nosotros como equipo solos, ¿sí? El equipo solo de salud ahí que se encontró con esta situación tiene que hacer toda la estrategia y el acompañamiento posterior, haga o no haga la denuncia, sino que justamente construir redes de abordaje con diferentes organismos, con sus redes propias, ¿no? De la persona si las tuviere. Y algunas acciones es justamente, como decía Caro, pensar las medidas de seguridad que pueda sostener esa persona en ese momento, ¿sí? No la persona por fuera yo decidiendo cuál va a ser la medida que voy a implementar, sino incorporar a la persona. Preguntarle si hubo medidas y si ya pasó por este proceso, si hubo medidas y no se cumplieron, bueno, ahí estamos en otra situación. También esto de poder evaluar si convive con la persona que ejerce agresión, ¿sí? Si hay niños, niñas y adolescentes, porque ahí ya tenemos otra intervención también para empezar a pensar y programar, eh, y si tiene otras redes a donde ir, es decir, si después de esto se vuelve a donde convive con la persona agresora o puede irse a otro lugar donde esté en resguardo, donde se pueda propiciar ciertas estrategias de cuidado y a esas personas se le puede ofrecer, bueno, ¿con qué herramientas cuenta si de repente se presenta la persona agresada en su casa? ¿A quién debe llamar? ¿Qué puede hacer? ¿Con qué equipo podemos contar para ir tejiendo esta red de abordaje? ¿Sí? Hay que pensar también esto, que no es de un momento a otro, ¿sí? Es una construcción continua y constante y un acompañamiento, ¿sí? De esa persona. Si la persona no puede implementar acciones que garanticen su resguardo, es necesario anunciarle los posibles riesgos. Es decir, es esto, es poner en palabras lo que como equipo estamos pudiendo visibilizar. Poner en palabras el riesgo y darle decirle, poner en palabras, bueno, esta es la situación que estás pasando, esto es lo que nosotras podemos estar viendo y podemos ofrecerte esta estrategia. Puede venir un equipo, te puede acompañar, podemos articular, ¿qué podemos hacer? Siempre, como decíamos, la posibilidad de elaborar un informe detallado de lo observado y de lo actuado y registrar en la historia clínica. ¿Sí? Bueno, Bien. estamos finalizando. Bueno, ya vamos a terminar, por suerte. Bien. Bueno, es importante esto de pensar que la estrategia la vamos a construir con la persona, ¿sí? No es algo que nosotros vamos a decidir por ella, sino que se va a hacer en conjunto y para eso tenemos que poder ofertar las opciones posibles. Digo, y esto de que es importante que cada decisión sea tomada a conciencia, digo, si nosotros lo ponemos en un ejemplo, una persona solicita una medida de protección legal como puede ser la restricción de acercamiento. Ahora, para que esa medida funcione, en los casos donde es posible que funcione, suponiendo que si vive en un lugar donde la policía tiene acceso, bueno, teniendo en cuenta todo esto, si la persona que pide esa medida no puede, o sea, o no está en un momento donde realmente pueda hacer un uso de la medida, pierde efecto. ¿Por qué? Porque esa medida en sí misma no dice nada. Digo, va a tener valor siempre y cuando la persona pueda hacer uso. Es decir, si la persona agresora se acerca, poder llamar y ponerse a resguardo. Ahora, si esa posibilidad no está, no tiene sentido. Por eso es importante que acompañemos esos procesos y que las decisiones puedan realmente tomarse a conciencia. Bien, algunas cositas para cerrar generales a tener en cuenta. Digo, es importante que podamos registrar cuál es el impacto que tiene en nosotros los relatos que escuchamos de las situaciones de violencia, ¿no? Digo, primero porque suele movilizar, es habitual que conozcamos a alguien que ha pasado por alguna situación de estas o que incluso la hayamos vivido. Entonces tenemos que tener en cuenta que las decisiones, que no se nos juegue o que nuestra afectación no sea quien está tomando las decisiones o quien está apurando procesos, sino que pueda ser la propia persona quien los conduzca, por decirlo de alguna manera, o que sea la protagonista de esto, ¿no?
Bien, por otro lado, esto de la importancia de la información, que lo venimos diciendo a lo largo de toda la Diplo, de poder realmente explicar qué implica el proceso, en qué consiste la ruta crítica, con qué recursos se cuentan, cuáles son los obstáculos o dificultades, digo, cuáles son los tiempos a veces. Esto es importante, no generar como falsas expectativas, ¿viste? Por ahí, no, hace la denuncia porque va preso. No, no va a ir preso si hace la denuncia. Entonces está bueno no decir cosas que no van a pasar o que por ahí nos dan ganas a veces de que pase o no, pero no tiene que ver con lo que efectivamente se va a encontrar la persona en ese momento. ¿No? Bueno, si necesitamos hacer una articulación con otra institución, bueno, la persona tiene que saber por qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si le vamos a pedir que vaya a algún lugar, tiene que poder entender y aceptar, digamos, para qué se va a acercar a esa otra institución o a donde consideremos. Esto que parece una pavada, yo trabajaba en la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad y llegaban un montón de personas, o sea, no me mandaron de la Defensoría, pero yo no tengo ni idea qué hago acá. Bueno, esas cosas nosotros tenemos que evitar que pasen, digamos. Entonces, bueno, con esto estaríamos cerrando esta super intro que hicimos en el tiempito que teníamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Bueno, no sé si continúa Luli o Marcos. Avanza, adelante. Ay, ¿me puedo acercar? Sí, claro. ¿Querés sentarte acá? No, digo, Porque hablo re bajo. y cualquier cosa nos van avisando, sí, se escucha. Bueno, saludos nuevamente, buenos días a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Lourdes Arias, soy una mujer trans, enfermera. Trabajo en el programa de diversidad del Ministerio de Salud de la provincia. Programa que se encuentra dentro de la Dirección de Equidad de Género a cargo de Sabrina Balaña. Es un programa que, entre las líneas que tiene, articula con los consultorios integrales en salud integral para la comunidad LGBT y fomenta la apertura de estos espacios. Les vamos a compartir en el chat, ahí Marquitos va a compartir el mail del programa y el link donde tiene acceso a los diferentes consultorios. Tenemos más de 100 consultorios en la provincia de Buenos Aires por cualquier cosa. Eh, bueno, primero agradecerles por la invitación. Estoy nervioso igual que ustedes porque no es un tema que solemos manejar porque siempre hablamos más de hormonización y cuestiones de salud trans específicas, pero siento que es un tema, si bien es difícil de tratar, es necesario que lo visibilicemos, ¿no? Porque como decían las chicas, muchas veces se habla de violencia y se habla de violencia hacia las mujeres cis y no hacia la diversidad, ¿no? Entonces creo que tenemos que tocar estas cuestiones. Entonces lo primero que me surgió cuando me invitaron es hablar de lo que se mencionó en las diapositivas de los travesticidios. Pero antes vamos a hablar de los travesticidios sociales, que este concepto hace mención a una larga cadena de exclusión social, ¿no? Donde el primer eslabón de esta cadena es la expulsión del seno familiar de las niñas, de los adolescentes trans, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos a manifestar nuestra identidad de género, que es en la adolescencia temprana, es cuando recibimos el apoyo de las familias o no. Eh, y muchas veces nos expulsan, nos echan de los hogares y más allá de que hoy se habla de infancias trans y que hay contención, estas cosas siguen pasando, ¿no? Porque somos parte de una cultura heteronormada, machista, religiosa, conservadora, más aún en los pueblos pequeños, ¿no? En las provincias con poca población, son más conservadores aún. Bueno, el segundo eslabón de esta cadena es la expulsión del sistema educativo, ¿no? De las escuelas.
las escuelas, al no tener perspectiva de género, al no tener las herramientas para contenernos, al hacer como la vista gorda al bullying, ¿no? Eso termina expulsándonos. Hay mucha deserción escolar por parte de la comunidad travesti trans porque no se sienten contenidos, no se sienten cómodos, no se sienten cómodes. Entonces es muy común la deserción escolar en mi población. El tercer eslabón es la expulsión del sistema de salud, porque el sistema de salud históricamente ha sido biologicista, binario y ha patologizado las otredades, ¿no? Todo lo que no entra dentro de la norma es excluido. Lo mismo pasa con el sistema, el mercado laboral, ¿no? Donde nos deja como única opción de subsistencia la prostitución. Si bien ahora con la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral, esa situación se trata de revertir, lo cierto es que muchas compañeras siguen ejerciendo la prostitución como una imposición social, ¿no? Porque muchas me han contado que cobran de pronto el potenciar, pero no les alcanza, entonces tienen que seguir en esta situación de prostitución. Y todo esto deja como resultado, como último eslabón de esta cadena, la muerte prematura de las compañeras travestis y trans. Hablamos de un promedio de vida de 35 a 40 años, cuando el promedio de vida en la sociedad en general es de más de 70 años. Entonces es muy prematuro. Los últimos datos del RENAPER, creo que así se dice, ¿verdad? Em, Dicen que más de 9.000 personas, travestis y trans, hicimos el cambio registral, ¿no? De esas 9.000, más de 9.000 personas, el 67% tenían entre 20 y 39 años, pero solo el 18% tenía más de 40 años. Entonces, estas cifras hablan claramente de un promedio de vida muy bajo, ¿no? Bueno, entonces eso más o menos es lo que sería el travesticidio social. Hacemos mención entonces de esta larga cadena de exclusión social. Y ahora para hablar del travesticidio propiamente dicho, estaba leyendo un libro que se llama La Revolución de las Mariposas, que es un libro creado, editado por el bachiller popular Trans Mochacelis, que es un secundario para compañeras trans, para esas compañeras trans que no pudieron terminar sus estudios, por esto que hablábamos del sistema educativo tan expulsivo, pueden terminarlo ahí. Bueno, ese bachiller sacó un libro y habla del travesticidio, ¿no? Y comenta como una frase así como dice, nadie nunca imaginó, ¿no? Que un día en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata se tenían que encontrar Diana Zacayán y Loana Berkins para celebrar la sanción de la ley de cupo. Ese día no iba a llegar porque asesinaron brutalmente a Diana Zacayán la madrugada del 11 de octubre del 2015, ¿no? Bueno, dice que fue clave la construcción de la Comisión de Familiares y Compañeros de Justicia por Diana Zacayán, basta de travesticidios, para hacer un seguimiento de la causa y fortalecer el debate en la justicia. Entendemos que el término femicidio no resulta pertinente para abarcar los asesinatos de las personas travestis y trans, ¿no? Dice que Loana Berkins se preguntaba en esa época, decía, estos hombres, ¿no? Los asesinos, se sintieron con la impunidad de cometer el asesinato. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se investigan las muertes de las compañeras travestis, de las trabas, de las trans? Y esto realmente es así, y antes era peor, porque antes de la ley de identidad de género éramos indocumentadas porque teníamos un DNI que no nos representaba ni con el nombre ni con el género, más las travestis migrantes. Entonces, si pasaba este tipo de hechos, lo cerraban como crimen pasional y nos enterraban como NN, porque era así. Digo, hoy en día esto está cambiando, pero
todavía cuesta, ¿no? Esta sensación de que la policía es quien nos tiene que cuidar y que no pasa porque antes nos arrestaban porque los códigos, los edictos contravencionales, ¿no? que había, que el transvestismo, ¿no? que el hombre no se podía vestir de mujer, bueno, con eso, con esa excusa nos arrestaban. O por ejemplo por ejercer la prostitución en la vía pública, que muchas veces capaz que íbamos a comprar el pan o algo, pero bueno, ya te arrestaban porque ya estabas en la calle, entonces nos violentaban sistemáticamente, constantemente. Entonces esto que dice Loana, ¿no? Se sentían con la impunidad de hacerlo, era porque realmente no se investigaba las muertes de las compañeras travestis y trans. Entonces, el travesticidio se trata de el asesinato de una persona cuya identidad de género autopercibida es la identidad travesti y constituye una forma específica de violencia, es un crimen de odio. Esto que dice, ¿no? Tiene la identidad travesti, ¿no? Con la ley de identidad de género, en el artículo 2 dice que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar o no modificaciones en la apariencia y en la función corporal y demás. ¿Esto qué quiere decir? Diana se identificaba como una persona travesti, ¿no? Yo, por ejemplo, me identifico como una persona trans. Entonces, esto que respeten nuestra identidad, lamentablemente incluso hasta en estas situaciones, en las situaciones de muerte, de asesinato, ¿no? Pero que son necesarias porque tiene el agravante del odio al género de la persona, al género autopercibido de la persona. Hace unas semanas nos enterábamos de una noticia positiva, entre comillas, que es el caso de Melody Barrera, una compañera trans de Mendoza, que la policía la mató, un policía le dio 6 tiros por la espalda cuando ella estaba en situación de prostitución. Y se hizo por medio de un jurado popular, lo declararon culpable, le dieron cadena perpetua, ¿no? por un transfemicidio, ¿no? Con el agravante del odio al género. Así que eso sienta como un precedente, pero a los días de este caso en Mendoza, salió que en Tucumán, por el transfemicidio, de la compañera Cintia Moreira, que fue víctima de un transfemicidio en el 2018, había un detenido y lo absolvieron por falta de pruebas. Entonces es como constantemente hay, ¿no? como un avance y un retroceso, que espero que el día de mañana cambie. Siento que estamos en una lucha y vamos por un buen camino, pero bueno, todavía falta y cuesta, ¿no? En base a esto que estuvimos hablando, en una marcha celebrando los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género que se cumplieron hace poco, bueno, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans también hace poco fue el aniversario. Las organizaciones de mujeres trans pedían esto, que lo voy a leer porque me parece que un poco engloba la necesidad que tenemos, ¿no? Dice, bueno, en base a esto, las organizaciones reclaman que a 10 años de la Ley de Identidad de Género necesitamos protección, asistencia y medidas de prevención de los travesticidios, erradicación del travesticidio social. Necesitamos una profunda reforma judicial transfeminista porque necesitamos una justicia sin prejuicios que castigue los crímenes motivados por el odio a la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género no heterocisnormada, que se reconozca y apliquen las figuras penales de travesticidio, transfemicidio y transhomicidio,
que eso no lo nombramos en las diapos, pero que existen también los asesinatos, los crímenes hacia los hombres trans. Es necesaria la deconstrucción de las instituciones que implementen perspectiva de género y diversidad sexual que garanticen la inclusión real, el acceso real a los derechos. Tenemos derecho a una vida libre de violencias, al acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Y seguimos reclamando por la aparición de Tehuel de la Torres, que es un compañero trans que salió en búsqueda de trabajo y no regresó a su hogar. Y para terminar, antes de darle la palabra a mi compañero, a Marcos, un fragmento chiquitito de un poema de Claudia Rodríguez, que es una poeta travesti, que leí este fragmento y me encantó. Lo comparto con ustedes. Dicen que no sé hablar y hablan por mí en mi contra, porque según ellos es culpa mía ser tonta como soy, pero mienten. Es su retorcida forma de ver el mundo lo que me hunde, lo que me humilla. Lo que me enferma y debilita. Mienten cuando hablan del pueblo, del hambre y del frío, negando a las travestis. Cuando hablan, siempre hablan a su favor, para su beneficio. Ellos nunca pierden, ellos siempre recuperan. Mienten cuando nunca imaginan que una travesti como yo luche, resista y sobreviva. Gracias. Perdón, pero bueno, nada, me emociona el tema, la temática es muy fuerte. Y bueno, tenemos que estar acá y ponerle el cuerpo que usar. Les dejamos con Marcos. Muchas Muchas gracias. gracias. Y gracias por la poesía también. Bueno, Marcos, estás por ahí, así que cuando quieras, te escucho. Sí. Quería saber, ¿puedo intentar ver si puedo pasar el PPT para... Claro. em, Bueno, silenciamos. No, viste, pero se llenó de... ¿se puede ver? Todavía no, pero parece que Ah, muy estás bien. compartiendo. Así, ahí está. A mí Ahí muy está. fuerte, pero re fuerte. A mí también. Bueno, le mando un beso ahí y un abrazo a Luli, que no sé cómo voy a seguir, pero bueno, voy a intentar. Bueno, entonces lo puedo poner en modo presentación, ¿no? Para que lo vean mejor. A ver Sí, si perfecto. Sí, así lo vemos bien. deberían- Ahí suele estar acá abajo, pero no sé cómo Está allá poner. arriba al lado de lo amarillo. Al lado de donde dice compartir, no dice presentación de diapositivas ahí. A ver. Toco ahí. Sí, me parece que sí, a ver. Ahí Ahí va. Ahí está. Bueno, La eh, reina del PPT. Con la ahí medalla. está. Bueno, como comentó Luli, este es el nombre del programa del que venimos y del área que venimos. Y, y la idea pensar, ¿no? La violencia por razones de género a lo que hace a la salud integral, ¿no? Desde una mirada interseccional, generalizada, situada e histórica. Hablar de la violencia entre nosotros es difícil porque no hay mucho material tampoco para compartir y lo que hay son muy específicos y tampoco hay mucho material sobre
violencia por ahí en parejas trans, o lo que más hay es dentro de la comunidad gay y lésbica. Em, Como venían comentando las chicas, también hay una cuestión de normativa, que si bien el Plan de Acción 2023 habla de mujeres y disidencias y busca pensar las violencias por razones de género de una manera integral para mujeres y disidencias, la ley del 2009, la 26485, como comentaban las chicas, solamente habla de mujeres. Hoy podríamos incorporarle mujeres cis y mujeres trans, porque tenemos la ley de identidad de género del 2012. El esquemita este es un poco el recorrido de todas las leyes que tenemos en materia de perspectiva de género, ¿no? Para acompañarlo. Em, Ahí está. Y con respecto a las leyes, es pensar que todas las leyes que tenemos y que no son abarcativas para el colectivo LGBT, tenemos tratados internacionales que nos sirven como respaldo normativo para poder adecuar las licencias y las resoluciones y demás cosas administrativas que queremos lograr en nuestras instituciones que sean abarcativas para mujeres y disidencias a partir de esas leyes. Entonces, uno de los principios, uno de las del más importantes son los principios de Yogyakarta, que es en el que está basado la ley de identidad de género, y que ese nos sirve a nivel internacional para cubrir toda la normativa que tiene que ver con disidencia. Bueno, después están todas el resto de las leyes que hacen a las violencias por razones de género, leyes provinciales, decretos y resoluciones, que el decreto 121-20 es el de los equipos interdisciplinarios de género, y después lo que hace a las leyes de sentencias y contratos. La ley de identidad de género que tenemos en nuestro país, la 26743, si bien es un proceso político y social impulsado por un montón de compañeros, activistas y personas de la comunidad que dejaron su vida para que esa ley exista en nuestro país, lo que promueve la ley de identidad de género es la despatologización, la desjudicialización, la descriminalización, la autodeterminación y el consentimiento informado del colectivo travesti trans no binario. Ahí esperen que toco los botones y se me van, pero no puedo sacar los cartelitos de acá arriba. Bueno, un poco, ¿no? Retomando esto que comentaban las chicas, de los estereotipos fijos, marcados, de lo que implica ser una mujer cis, un varón cis, y cómo tenemos esos roles de géneros marcados en el ámbito privado y en el ámbito público históricamente, y lo que implica eso en los distintos ámbitos que transitamos, en la escuela, en el trabajo, en la casa. Eso nos hace también determinar los tipos de vínculos afectivos que establecemos, ¿no? Yo elegí para comentarles un trabajo que es, esperen, ahí, a ver si puedo correr este cartelito. Ah, sí, ahí me deja correr. Ahí lo soy. El texto se llama Afectos y devenires trans, aportes situados en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Argentina, que es de la Universidad de La Plata del 2021. El texto hace un relevamiento en territorio, es un ejemplo federal para pensar cómo hacemos el relevamiento del colectivo LGBT en la zona donde trabajamos y eso qué nos sirve después para poder analizar y evaluar cuáles son las desigualdades de poder que tenemos en ese colectivo. Entonces, este trabajo lo traigo a modo de ejemplo, ¿sí? Y nos cuenta un poco en la edad en que pudo contar su identidad de género el colectivo de esa zona. Entonces nos dice, por ejemplo, en la página 9, en relación con los procesos de construcción identitaria, la edad en la cual la mayoría de las personas encuestadas pudo contar acerca de su identidad de género autopercibida se sitúa entre los 10 y 19 años, siendo más frecuente en las mujeres trans
entre los 10 y los 14 años. En cambio, para los varones trans, la mayor proporción se sitúa entre los 15 y los 19 años. Quienes declararon haberlo contado entre los 5 y los 9 años fueron en todos los casos mujeres, el 13%. Entonces, así como decía Luli, que en la adolescencia es importante porque es cuando uno va configurando su identidad y va construyendo su persona, ahí entra en juego la ESI también, ¿no? Y cuánto tenemos de educación sexual integral en las escuelas, en nuestras casas, en las instituciones públicas. Entonces, pensar la ESI como aporte a lo individual y a lo social es importante. Y las relaciones sexoafectivas tienen un condimento individual y un condimento social. Y en esa transición que vamos pasando o viviendo, que hay también un autodescubrimiento, un autoconocimiento y una autorrealización. Ahora, todos esos procesos, ¿cómo los llevamos a cabo cuando estamos en una relación sexoafectiva? También hace a la complejidad de esas relaciones. Y para las personas trans, como decía Luli, es mucho más complejo porque estos procesos se ven más dificultados, o sea, más complejos en el sentido que nos cuesta. Yo lo vivo diariamente en mi casa porque en esto que decíamos, ¿no? Que la familia muchas veces es la primera expulsora de las personas trans. En mi casa mis hijos no aceptan mi transición. Entonces, para mí es lidiar cotidianamente con esa situación y acompañarles su crecimiento, su crianza, todos los procesos que tengo que hacer de paternidad, eh, en esa tensión. Entonces, obviamente que mi amor no es menos, ni cambia, ni deja de ser amoroso y tierno porque ellos no puedan aceptar mi transición. Pero es un estrés continuo que como persona trans a mí se me complejiza lo cotidiano y eso afecta en las diferentes instancias en las que me desenvuelvo, como el trabajo, como una relación afectiva. eh, entonces, todo eso hace a las complejidades de nuestras vidas. El texto después cuenta sobre el orden de prioridades que ponemos las personas trans, ¿no? En ese lugar. Entonces va a llegar a la conclusión que la primera, lo que le damos más importancia es la afectividad. Después, la vida colectiva, el trabajo, lo económico, lo educativo, la salud médica, la vivienda y el acceso a la justicia, ¿no? Todo esto que dijo Luli antes y que venían comentando las chicas en el PPT. Entonces, ¿cómo saber cuántos somos? ¿Cómo vivimos? ¿De qué manera? ¿Cómo accedemos a la salud, a la educación y al amor? Es también parte de poder conocer esos procesos y pensar nuestros dispositivos en las instituciones que vayamos a implementar con una mirada interseccional, integral y perspectivas de géneros, ¿no? No cisexista. Entonces, parte de ese reconocimiento que necesitamos las personas trans para poder tener paz mental, como le digo yo, un equilibrio y poder desenvolvernos bien en nuestros diferentes espacios, tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Del amor, de los afectos y los deseos que tenemos. Que a su vez eso también se ve dificultado por las consecuencias negativas, que se vuelven en acciones punitivas, de castigo, de control, ataques a nuestra autoimagen, a la autoestima, ¿no? Esto nos puede producir depresión, pérdida de trabajo, rupturas de lazos familiares. Em, Después otro de los datos que trae el informe, el texto que les comparto, hace a quienes conforman nuestra vida afectiva, ¿no? Y sale en mayor cantidad compañeros, después los hijos, la pareja, padre, madre, amigos, otros. Eh, pero las redes que tejemos dentro del colectivo LGBT generalmente son de apañe
de compañerismo, eh, son eh, redes más horizontales, por así decirlo, ¿no? Como que no hay una jerarquía muchas veces. Otro texto que después elegí compartirles, que se los pasé a Caro para que después cuando pueda pasarlos a la PEP se los compartan, es Hablemos del Closet, que es escrito por César Bisuti, que es el director de Luli y mío, de ahí de Diversidad Sexual, por Francis Fabre y Elías Rutigliano, ¿no? Y bueno, y es un poco comentar esto, qué implica salir del closet y exponerse a los demás y decir, soy una persona trans, soy activista trans, ¿no? Soy travesti. Bueno, eh, es eso, en lo colectivo resistimos y existimos. Francis dice en ese texto, no hay una manera de vivir la sexualidad ni de habitar lo trans, hay multiplicidad de formas de expresarnos. César va a decir en ese texto, por eso troleo mis espacios, mariconeo mi oficina y mis aulas. Elías va a decir, al terror más crudo de aquellos que no tienen el privilegio de ser visibles, porque no siempre afuera del closet es seguro, ¿no? Entonces, no sé, pienso en los casos de Tehuel, en el caso de Iggy, todo esto que las chicas iban comentando, ¿no? De las situaciones de violencia de género que ya tenga que ver con los celos, con el control, con la descalificación, con la humillación, ¿no? Que podemos establecer como distintos niveles de esas situaciones negativas. Em, a mí me ha pasado tener parejas que son dentro del colectivo, donde no podía salir en público con esa persona ni darle la mano, no podía, tenía mucha homofobia también internalizada esa persona, ¿no? Entonces, las personas trans no estamos libres de ejercer situaciones de opresión, de discriminación, de machismo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos dentro del círculo de violencia, ¿no? Y nos amigamos y nos reconciliamos y después otra vez vuelve el control, la manipulación, ¿no? Entonces entender que eso, que no dejarnos ser es violencia, ¿no? Reprimir nuestros deseos es violencia. Entonces, algo que genera muchas veces esa violencia continua en las relaciones tiene que ver con la concepción de amor romántico, ¿no? De amor romántico pensado como incondicional, como que hay que superar todas las batallas en la pareja, hay que superar todas las desigualdades, y muchas veces nos acostumbramos a ese maltrato, ¿no? Y pensamos que, bueno, nos reconciliamos, nos amigamos y después seguimos en esa situación de humillación, de vergüenza, de no poder compartir el espacio público. Entonces, a mí me gusta pensar, ¿no? Como en la idea del iceberg como ejemplo, que Luli hablaba, ¿no? Del asesinato como lo más visible de esas formas de micromachismo. Entonces, el odio máximo es matar, es quitarle la vida a una persona. Entonces, desaparecer a una persona, matarla, es lo más visible de ese iceberg, ¿no? Después tenemos un montón de otras cosas que a veces, muchas veces pasan por un chiste o pasan desapercibidas, pero que hacen a esos micromachismos cotidianos donde estamos aplicando discriminación, violencia, humillación, ¿no? Em, bueno, acá como para terminar, puse algunas cuestiones a tener en cuenta, como no presumir heterosexualidad de las personas, ¿no? Muchas veces a mí me pasa ahora que tengo mucho más cispassing, lo que se llama, ¿no? Como parecer un varón cis y no tanto un varón trans. Entonces, muchas veces automáticamente se me pone el peso de machirulo, de violento, porque digo cosas que no me gustan o que me hacen sentir incómodo.
o automáticamente me dicen que estoy ejerciendo mansplaining, ¿no? Mansplaining, no sé cómo se dice. Eh, pero poder pensar en las diferencias entre varones cis hegemónicos y varones trans, nuestra realidad muchas veces es totalmente diferente. Porque como varón trans, viví yo en mi caso 36 años como una mujer cis. Entonces, todas las violencias que yo viví tienen que ver con violencias de género. Tuve dos hijas, me ejercieron violencia obstétrica conmigo, entonces pasé un montón de situaciones, muchas veces similares a las que viven las mujeres cis. Entonces, poder deconstruir estos estereotipos que tenemos arraigados cuesta un montón, porque seguimos pensando las violencias de una manera cisexista. Entonces, pensar en la complejidad de relaciones y vínculos que podemos establecer dentro del colectivo LGBT, irrumpe un poco con pensar en la igualdad de género, ¿no? Porque estamos, sino todo el tiempo reproduciendo ese mercado en que se sostiene en la división sexual del trabajo, en la división sexual de los estereotipos. Entonces, poder ir desarmando eso cuesta un montón. En mi caso, por ejemplo, al ser bisexual, salgo muchas veces con identidades femeninas e identidades masculinas. Y eso también me lleva a tener otra experiencia en los vínculos sexoafectivos. A mí me pasa también que en la masculinidad que yo estoy queriendo construir, libre de violencia machista, y estoy todos los días encontrándome en ese trabajo de deconstrucción y de pensar mis prácticas, cómo mis prácticas no oprimen ni discriminan a ninguna mujer. Entonces, eso es una tarea diaria que tenemos que lograr. Y la pregunta, ¿no? Es eso, ¿cómo hacer los lugares que habitamos más vivibles para todos? ¿Cómo podemos hacer que las políticas públicas que queremos implementar incluyan realmente al colectivo LGBT en su conjunto? Las licencias que pensamos están pensadas libres de género o seguimos produciendo más dispositivos generizados. Entonces, eso es un desafío para nosotros como agentes del Estado y que estamos llevando eh, políticas públicas a territorio, ¿no? Bueno, un poquito más o menos era eso. Y del texto que voy a dejar de compartir, a ver, ahí si puedo. Em, y un poquito, bueno, era pensar en la heterosis-normatividad, ¿no? Y cómo nos oprime a todos en diferentes medidas y grados. Así que bueno, eso. Gracias, Gracias, Marcos. Marcos. Yo quiero hacerte una pregunta, porque tuvimos una reunión para pensar este encuentro sincrónico y bueno, ahí charlamos un poquito de cómo nos íbamos a organizar acá y Marcos traía algo de los obstáculos, ¿no? Que tiene la ley 26.485, que me parece que por ahí está bueno que puedas comentarlos acá en el sincrónico. Sí, eso como lo que había puesto en el Power al inicio, ¿no? Como todas las normativas que nos van facilitando y como la ley de protección de violencia integral para las mujeres desde el 2009, obviamente que lo que empieza y lo que llega, ¿no? a espacios de poder es el cuidar a las mujeres. Y esas mujeres, en ese momento de la adaptación de la ley, es para mujeres cis, ¿no? A partir del 2012, cuando tenemos la ley de identidad de género, se puede empezar a pensar en la inclusión de mujeres trans. Pero igualmente cuesta un montón, porque también depende de la perspectiva de la persona quien tenga la decisión de voz y voto, ¿no? Si esa mujer cis
heterosexual, blanca, de clase media, académica, que llega a un puesto de poder, no tiene esa mirada integral, interseccional eh, y transinclusiva, es difícil que la política pública llegue con una mirada real para mujeres y disidencias, ¿no? Entonces, hay un texto también muy lindo de Kate Bornstein, que es una persona trans de Estados Unidos, ¿no? Y en el texto que yo les dejo de ahí de Neuquén, hace una breve introducción de lo que son los estudios trans, ¿no? Y el recorrido histórico de los estudios trans. Que eso es importante también pensarlo cuando yo quiero armar mi marco teórico o la fundamentación de mi política pública y mi dispositivo, tengo que tener textos de personas trans, porque sí o sí me interpelan desde otro lugar, ¿no? Nos interpela qué es la cis heteronormatividad obligatoria. Entonces, poder utilizar textos de personas trans, yo siempre recomiendo, ¿no? Que pueden buscar acá en Argentina Cátedra Libre de Estudios Trans, que fue creada por Mauro Cabral y Blas Radi, que son varones trans activistas. Mauro Cabral participó en la redacción de los principios de Joya Carta. Blas Radi escribe un montón de textos académicos que tienen que ver con romper con ese cisexismo en lo educativo, en la salud, ¿no? Entonces, poder utilizar esos textos es necesario para que las políticas públicas podamos hacerlas de maneras integrales. Entonces la ley 26.485 sería interesante poder ampliarla en base a mujeres y disidencias, ¿no? En algún momento. Y poder sacar una resolución que diga, bueno, esta ley se complementa con todas estas otras leyes que ya tenemos, tanto internacionales como nacionales. Entonces, bueno, eso, y poder hablar también de las violencias dentro del colectivo LGBT, que es muy difícil poder también visibilizar esos temas, porque todos eh, tenemos el patriarcado adentro, como dice Andrea Paz, ¿no? O sea, todos en algún momento estamos reproduciendo prácticas machistas y estamos oprimiendo a alguien. Entonces, poder pensar eso de una manera interseccional, entendiendo lo que importa la raza, la clase, el género, es muy importante. No sé si respondí la pregunta, Caro, pero bueno, más o menos. Sí, gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Un placer escucharles, hermoso escucharles y la verdad que nos han aportado un montón en el sentido que venimos trabajando, ¿no? Me parece que el gran desafío que tiene ahora la diplomatura y que tenemos todos como equipo de salud es esto, volver a la mirada a nuestras propias prácticas, un poco esto que recién decía Marcos y que venimos trabajando también, ¿no? Y sobre todo pensar cómo esto se traduce efectivamente en las violencias por razones de género, pero también en los abordajes, ¿no? En ese encuentro con otro, cómo vamos con estas perspectivas, ¿no? Esto último que decía Marcos también, bueno, digo, todo esto existe, pero ¿con qué perspectiva está quien define la política pública o quien tiene un rol de gestión? Pero también quienes somos profesionales o no profesionales, te digo, parte del equipo de salud y nos encontramos con otro en el marco de un abordaje de violencias por razones de género. Digo, hoy ya sabemos que esto se pone en juego, lo explicitemos o no lo explicitemos, hay algo ahí de cómo enunciemos, de cómo nos vinculemos, de cómo alojemos, que muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Ahí hay algunos comentarios que ahora les voy a transmitir, pero anoté algunas cositas que me parece interesantes recuperar. Les escuché atentamente porque, bueno, me parece que yo cuando di la clase les decía, bueno, cómo pensar los abordajes en términos de narrativas y de espacios a develar, ¿no? Y en ese develamiento no hay un abordaje posible, no hay un ABC, ¿no? Y me parece que ahí un poco lo que trajeron. Y que no exista un ABC, mucho tiene también que ver con las implicancias subjetivas, ¿no? Es decir, con esto, con el cómo vamos hacia el encuentro con otros, más allá de cómo enunciamos. Decíamos también en el trayecto transversal que enunciar es político, ¿no? Entonces visibilizar y enunciar, como, ¿no? Pensaba en esto cuando
Lourdes traía lo de los travesticidios sociales. Bueno, esto es una forma de denunciar y esto es político, ¿no? Y tiene que ver con reconocer este recorrido, esta historia, esta trayectoria, esta larga cadena, decías vos, de exclusiones. Y en este marco poder también pensar las dimensiones que conforman las violencias. Digo, las chicas dieron cuenta, y la ley da cuenta de los tipos y de las modalidades, y que esto es importante que podamos conocerlas, pero también que hay otras dimensiones que tienen que ver con las violencias por razones de género, que tienen que ver con lo simbólico, con el significante, con aquello que se ha ido construido, con los sentidos que le hemos ido atribuyendo. Y dentro de lo cual las leyes no están ajenas a esto, ¿no? Recién, bueno, Caro le decías y le pedías a Marcos que ampliara en relación a cuáles son los obstáculos que tienen estas leyes y si por supuesto sabemos que han sido avances y que han permitido y han legitimado un montón de luchas, tampoco podemos desconocer o es importante que también podamos pensarlas en el marco de aquello que favorecen y también aquello que obturan, ¿no? ¿Qué identidades visibilizan y qué todavía además nos sigue transformando? Pero también sabemos que las leyes no se aplican directamente, o sea, su sola existencia es relevante y es importante y es una dimensión central de los abordajes, pero que también mucho de aquello que está invisibilizado o que obstaculiza, también podemos propiciarlo desde nuestras prácticas, ¿no? Me parece que ahí está el gran desafío. Si decimos, bueno, hasta acá puedo llegar porque esto es lo que me habilita la ley, o todavía puedo avanzar en clave de reconocimientos, de garantía de derechos y de cómo encontrarnos con otros. Ahí alguno de esto me parecía como importante traer. Y también en clave de pensar las violencias por razones de género, en clave de abordaje, que es un poco lo que nos trajeron hoy para compartir, en este sentido que no hay abordajes homogéneos, lineales ni taxativos, pero mucho menos, digo, en ninguna situación que abordemos, pero mucho menos en aquellos lugares en los que lo subjetivo o el dolor aparece sistemáticamente traído en términos de trayectorias. Entonces, esos abordajes que son situacionales, que están contextualizados en un momento, indefectiblemente tienen que reconocer esos trayectos y esas historias de vida de cada uno de quienes se encuentran con nosotros, pero también el trayecto y les diría casi en clave de memoria o de recuperación de la memoria, de cómo el sistema de salud, y esto no me quiero explayar porque también lo hemos venido trayendo toda la diplomatura, me parece que también reconocer cuáles han sido las prácticas que han habilitado o han obturado desde lo que les decíamos también, desde el pensamiento hegemónico en salud, ¿no? Este pensamiento que nos impide corrernos a todos y no ponerlo en otro lugar. Bueno, esto de los abordajes no me quiero detener porque hay consultas y hay también alguien que quiere participar, pero solo recuperar alguna cuestión más en el sentido de que así como no hay abordajes lineales ni tenemos un ABC, sí tenemos alertas, las chicas la traían en términos de riesgos, Marcos traía el iceberg en clave de, bueno, qué es lo que fácilmente visibilizamos, pero cuántas violencias conllevan o se atraviesan en ese recorrido. Y después como en esta construcción de otros, ¿no? Digo, me parece que seguimos como pensando en esta construcción, como las violencias por razones de género, heteronormativas y sexistas, patriarcales, de coloniales también, coloniales también, han permitido siempre o han habilitado de manera, vos decías, tienen impunidad, y yo acuerdo, Lourdes, con esto que traes, no solo de quienes están a cargo o deberían estar a cargo de la seguridad, también desde otros sistemas hegemónicos, para la construcción de un otro, siempre en el lugar de la subalternidad. Y me parece que sin tener lugar, me gustó esto, Marcos, de la persona de jengibre, ¿no? Me parece que ahí fue muy ilustrativo para pensar también cómo esto va teniendo impactos no solo en la subjetividad de esas personas, pero también en su vida cotidiana y en sus trayectorias. Y cómo esto ha generado accesos desiguales
desiguales y formas, no sé, que han tenido impacto desigual no solo en la cotidianidad y en las formas de vida, en los trayectos de vida, sino también en la vida de las personas, ¿no? Lourdes nos traía en clave para pensar desde el campo de la salud, los años de la expectativa de vida, pero también podemos nombrar, digo, eso como lo más visible, lo que está visibilizado, pero también otras cantidad de impacto que ha tenido en la salud y en la vida de las personas. Y por último, bueno, esto también de no pensar al colectivo LGTBI o de manera homogénea. Me parece que esto también invisibiliza distintas formas de autopercibirse, distintas identidades y también distintas trayectorias, ¿no? Me parece que en esa individualidad es necesario también singularidad, también al ponernos en el espacio de no homogeneizar y poder singularizar no solo las personas y también sus formas. Y por último, me parece como no dejar por fuera esto que insistimos en decirlo, que todos podemos reproducir y reproducir violencias por razones de género, porque así hemos sido socializados, porque el patriarcado ha sido efectivo en esto y me parece que también visibilizarlo es efectivo. Y me quedo como con una pregunta, con dos preguntas, una que traías, Marcos, que me parece que son centrales para que las pensemos todo el tiempo, que es todo el tiempo me parece que es el registro que tenemos que tener en el cotidiano y en nuestros abordajes, que es cómo hacemos los lugares que habitamos más vivibles. Me parece que esa es una clave y es una pregunta. Y en unas clases anteriores nos preguntábamos también cómo podemos seguir viviendo tolerando tantas violencias, ¿no? Me parece que son dos preguntas que nos hemos hecho en este recorrido y que van de la mano y que me parece que, bueno, son oportunas para que todo el tiempo nos estemos pensando en nuestros ámbitos de trabajo, que es lo que hoy nos reúne, pero también en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Digo, también en nuestras familias, digo, traían de cuenta cómo las primeras exclusiones suceden también con hijes, con familiares. Me parece que ahí hay algo que nos interpela. Yo siempre digo acá, no hay posibilidad de corrernos, ¿no? Cuando hablamos de género y de violencias por razones de género, nos toca a todos en la fibra más íntima y en ese reconocimiento y en los ámbitos en los que transitamos nuestras vidas cotidianas. Me parece que son dos preguntas centrales y que me parece que sintetizan el recorrido de la exposición y de la clase, y les vuelvo a agradecer porque han sido sumamente, y además Lourdes, por la poesía, siempre es un recurso muy valioso. Vamos a buscar porque está en YouTube, así la podemos subir a la web. Perfecto, sí, cómo no. Muy valioso y que tiene que ver con esto también que traías, Marcos, bueno, incorporar la afectividad y el amor a nuestras propias estrategias y a los abordajes que tenemos. Digo, es una dimensión de las que casi formativamente se nos ha excluido y que me parece que está bueno que podamos volver a incorporarlas, ¿no? Veo colegas en la sala, me parece que tenemos que empezar a hablar también de los abordajes de la dimensión afectiva y del amor como una dimensión central del abordaje y de la intervención. Bueno, ahí te veo, Mariana, con la mano, ay, perdón, no sé si alguien quiere, con la mano levantada. Leo algunos comentarios para transmitirles a las compañeras y te damos la palabra. Creo que hay algunos minutitos y por supuesto si quieren agregar algo, Marcos también. Dice, bueno, Mariana dice, en nuestro Hospital San Juan de Dios, en el protocolo de intervención y vigilancia epidemiológica de las violencias por razones de género, tenemos listados indicadores para la evaluación integral de riesgo, entre ellos la presencia de exposición de niñez, que es otro indicador central también. Bueno, sin redes de sostén sorora institucional, la denuncia puede incrementar el riesgo de vida, un poco, ¿no? Esto de cómo evaluamos la denuncia en el marco de una estrategia, porque, bueno, hay agradecimientos, felicitaciones por la claridad de la exposición, muchos para todos. Bueno, Lourdes, te mandan un abrazo fuerte de Doris y gracias a vos, muy conmovedor y qué importante tu aporte. Bueno, qué exposición tan enriquecedora. Muchas gracias. Voy sintetizando algunas para poder dar la palabra, pero bueno, son palabras de agradecimiento por la claridad y por la exposición. Muy interesante el encuentro.
qué necesario es el trabajo con las niñeces y adolescencias para deconstruir lo heteronormado y las diversas violencias. Sí, hago un paréntesis, el próximo seminario vamos a trabajar específicamente sobre niñeces y violencias por razones de género, así que bueno, vamos a continuar en esta clave. Y también hay un comentario que yo me hace acordar y lo traigo también, como en estos abordajes la necesidad de no perder de vista no solo el abordaje en términos de salud integral, sino de la perspectiva interseccional, ¿no? Muchas de las medidas que ustedes fueron nombrando y de las cosas que los cuatro fueron trayendo, muchas veces tienen que ver con no incorporar esta perspectiva, ¿no? Muchas veces, digo, hablábamos también y recuperé algunas cuestiones vinculadas sobre todo a las medidas judiciales que se toman, como muchas veces no es posible sostenerlos porque lo que no hay ahí es una mirada en términos de clase o en términos de situación migratoria, ¿no? Y digo, bueno, cuántas mujeres migrantes por ahí lo denuncian en clave porque no está regularizada su situación, el temor a perder a sus hijos o el temor a no tener un lugar que aloje o que habite. Así que bueno, un poco quería recuperar esto y los comentarios que había, y ahí estoy, Mariana, hay una compañera que quiere hacer un comentario, así que, y cualquier cosa, y además después, por favor, ustedes todo lo que quieran. No sé si podés, Mariana, desmutearte desde allí. Sí, acá estoy. Perfecto, ¿Se escucha? ahí te escuchamos. Bueno, Hola. bueno, buen día a todas y todes. La verdad, muy atravesada por el cuerpo en este escucharles. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a hablar medio rapidito y hacer como una síntesis, pero quería tomar la palabra porque me interesa que pueda existir más este ida y vuelta hablado y no solo desde el chat, que a veces se enfría un poco. Digo, lo hago rapidito porque la realidad es que con nuestra compañera, la otra Mariana, estamos ahora en casa porque no logramos buena conexión de internet en el hospital, pero ya salimos corriendo para el hospital, así que por eso voy a hablar rapidito porque ya estoy saliendo. Pero quería decir algunas cuestiones, vamos empezando por la primera presentación, y para traerles pinceladas de, como decís, Laura, las situaciones, digamos, los escenarios en los que desarrollamos nuestras estrategias de abordaje y que llevamos tiempo, ¿no? Como la verdad, repensando y repensando porque no hay ABC, tal como decís. Entonces, primera cuestión que quiero plantear es que respecto al artículo 4 de la ley 26.485, es un artículo que nos genera, diría que dentro de el listado de dificultades y obstáculos, pero también de fortalezas en lo que va siendo un proceso ya sostenido de trabajo, el artículo 4 tiene como mucha resistencia en el equipo de salud en su conjunto, porque se sigue pensando a la violencia por razones de género como una cuestión del ámbito privado. Aunque esto que estoy diciendo pareciera de que ya no es, no debería estar, digamos, diría, como en el plano de las discusiones prioritarias, bueno, mala noticia. Compartimos con otras colegas de otros hospitales que esta situación sigue siendo, digamos, una resistencia muy fuerte de que no me meto en esto porque es un delito de orden privado. Lo quiero como remarcar para ver cómo en conjunto vamos, digamos, acompañándonos para trabajar en este sentido. Después, otra cuestión es sobre el tema de los indicadores, ¿verdad? Me pareció interesante cómo se ordenaron en cuanto a riesgo alto, intermedio, bajo, pero también quiero decir que esos indicadores son observables en un contexto de generación de lazos, ¿no? Y digamos, no son tan directamente observables. A veces, digamos, hay todo un proceso que tiene que darse para, primero, la autopercepción de estar viviendo en una relación o en una situación de opresión y de violencia. Lo traigo porque es una de las cuestiones que vemos que
vamos a decir, vivenciamos a menudo, lo que implica cómo en el protocolo nuestro esto lo trabajamos mucho sobre cómo trabajar como equipo, ¿sí? Para desarrollar nuestra oreja, nuestro ojo, nuestra sensibilidad en pos de ver qué está pasando en términos de percepción de violencia, de la violencia desde la persona a la que estamos atendiendo o intentando acompañar. Por otro lado, voy puntuando, rapidito. En un gran obstáculo en nuestro hospital, que estamos trabajando inclusive con la dirección, acompañadas, digamos, por el equipo de dirección, para que desde el área legal del hospital también se pueda aportar en este sentido. Y es que tenemos en nuestro hospital a la policía en la guardia, ¿no? Tanto la seguridad hospitalaria como la policía, digamos. Estoy diciendo con esto efectivos de la policía bonaerense, que cuando ven llegar determinadas situaciones de urgencia de una persona, digamos, mujer o, digamos, de disidencias, digamos, demandando atención por encontrarse en situación de violencia, la policía irrumpe, digamos, como obstaculizando el protocolo del equipo de salud y pone a la mujer, entra en el consultorio y pone a la mujer o a las personas, digamos, dentro de lo que es el colectivo LGTBIQ+, en situación de tenés que denunciar porque el protocolo de la policía así lo establece. Y ahí entramos en una tensión muy incómoda que diría que son los nudos a resolver que todavía no estamos pudiendo compatibilizar. Le hemos pedido al área legal del hospital que, bueno, articule o con el Ministerio de Justicia o con la Comisaría Quinta, digo Quinta porque es, bueno, de nuestra jurisdicción, cuál es el protocolo de la policía para estas situaciones y aún no tenemos noticias de ese protocolo. A lo mejor desde el equipo, desde el Ministerio, pueden como acompañarnos en este sentido. Bueno, y después decir, y ya voy dos cositas más, que la verdad que, por un lado, la violencia, digamos, o las situaciones se presentan desde distintas vías de entrada. Está la vía de entrada de los consultorios, la vía de entrada o de detección, ¿no? La internación, pero fundamentalmente en nuestro hospital, a través del área de epidemiología, hemos identificado que más del 50% de las situaciones ingresan por guardia. Y lo que quiero decir es que no tenemos equipos interdisciplinarios, más allá que como comité de violencia por razones de género hemos trabajado mucho con la guardia en pos de la capacitación para la implementación del protocolo en la guardia, no tenemos los equipos interdisciplinarios necesarios para atender, para estar in situ ante esas situaciones. Esto nos parece realmente una prioridad a establecer, digamos, desde la política pública, porque necesitamos equipos interdisciplinarios de guardia. Bueno, y lo otro, pasando a las otras ponencias que me conmovieron, gracias Lourdes, gracias Marcos, quiero señalar tres cuestiones. Una es que justamente lo escribí anoche cuando subía a la plataforma uno de los trabajos del módulo 3, que vengo un poco atrasada, y lo que planteaba es, esto es nuestra experiencia desde el Servicio Social del Hospital San Juan de Dios, de cómo venimos, y también como comité, de cómo venimos como propuesta, ¿no? Dándonos un proceso muy rico de articulación con organizaciones del colectivo LGTBQ+, y bueno, perdonen que a veces no termino de completar, yo también tengo que aprender, ¿no? Para seguir ampliando las identidades. Pero señalaba esto como propuesta, la necesidad de promover la articulación con la comunidad y las organizaciones del colectivo. Y después lo afectivo como prioridad, planteaba Marcos. Y realmente creo que nada es sin el afecto. A veces hay ahí como una cuestión de distancia que se pone desde los equipos y me parece que en el ABC lo primero es la afectividad, es la sororidad, es la amorosidad. Y por último, esto de las dos preguntas que vos rescatabas, Lauri, me parecen esenciales. Realmente esto de cómo todos reproducimos el patriarcado, como estar problematizándonos permanentemente y la cuestión de este mundo vivible. Pero acá traía resonancias que me dejó Judith Butler, digamos, un material
que ya tenemos, pero dado también acá en esta diplomatura, donde ella problematiza sobre la cuestión de qué mundo vivible, de qué mundo vivible hablamos cuando decimos que queremos un mundo vivible. ¿Quiénes definen cuál es el mundo vivible? ¿Con quiénes lo definimos? Bueno, y ahí solo me resuena la canción de Quiero despertarme en un mundo agradable, ¿no? Como decía David Lebón. Bueno, gracias. Disculpen si dije mucho, pero me interesaba como realmente devolverles, compartirles las notas que fui tomando mientras les escuchaba. Bueno, muchas gracias porque además me parece que nos traen algunas cuestiones situadas. Sí, creo que también Marcos, cuando hemos hecho esa pregunta y yo recuperaba, digo, bueno, múltiples mundos, ¿no? Un mundo en el que quepan múltiples mundos posibles y vivibles. Me parece que esto es lo anterior. Y en relación, y ya para terminar, me parece que en esta construcción de otros en el que yo enunciaba y que en esta articulación que vos nombrás que están teniendo desde el hospital, me parece que es central porque en esa construcción no puede hacerse si no es también incorporando la narrativa de otros, ¿no? Es decir, no hablar por otros, enunciar es político, pero en esa enunciación nunca tiene que suplir o sustituir o ¿no? paternalizar a otros, y me parece que eso es central. Esa narrativa lo venimos sosteniendo en la diplomatura y me parece que el relato de los compañeros también iba en ese sentido, y por eso también esta clase es no hablemos por otros, ¿no? Es decir, incorporemos efectivamente, y es un desafío, es todo el tiempo un desafío porque solemos, por un lado, o tener prácticas que invisibilizan, digo en general, o también a veces pendular hacia la práctica tutorial, paternalista y demás. Y ahí lo dejo a Marcos, que me parece que está levantando la mano para escucharte. Sí, no, sumar a eso que comentaba Mariana, que entiendo la dificultad que dice de los equipos interdisciplinarios, por eso, en esto que decís vos, Lau, la importancia de las voces, ¿no? Que estén en esa mesa del equipo interdisciplinario, que haya personas trans, que haya personas del colectivo LGBT en las mesas y los equipos interdisciplinarios para el abordaje por razones de género. Eso para mí es fundamental y primordial porque amplía ya la perspectiva, porque es verdad que no tenemos tiempo de actualizarnos muchas veces, no tenemos tiempo de leer material, no podemos hacer la revisión histórica de todo lo que aprendimos en la academia, en la escuela, o sea, ya venimos con un montón de conceptos solidificados cognitivamente que cuesta un montón desarmarlos y desarticularlos. Entonces, que estén las voces encarnadas en primera persona, en los puestos de gestión, de toma de decisión, de pensar la perspectiva de género es primordial, justamente para que no pasen estas cosas de que no hay una mirada integral o las leyes no las terminamos de hacer de manera abarcativas. Entonces, bueno, pensar de manera conjunta todas estas dificultades que se nos presentan a la hora de las violencias, porque entendemos que el patriarcado es todo el sistema, o sea, si queremos un mundo vivible, libre de violencias, es hacer un sistema nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos para borrar y tirar todo el sistema y hacerlo de nuevo? Imposible. Entonces, bueno, muchas personas que estamos accediendo al Estado, militantes, activistas, desde distintos feminismos, bueno, ¿cómo hacemos para ir modificando estas prácticas patriarcales que las tenemos en todas las instituciones? Entonces, es un desafío, es un retrabajo, y lo hacemos con las redes, ¿no? Sosteniendo las redes, el espacio horizontal, y rompiendo un poco las jerarquías que viene a instalar el patriarcado y los micromachismos. Tal cual, sí. Bueno, impecable síntesis. Me parece que a eso, eso debe transversalizar y tener y acompañar nuestras prácticas. Bueno, estamos sobre el horario. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Lourdes, Caro, Vicky. Un placer escucharles. Nos han aportado un montón de reflexiones. Me parece que fundamentalmente poder pensar también las violencias por razones de género desde esta perspectiva y los abordajes posibles. En el marco
de la diplomatura. Bueno, ahí siguen, abrazo compañeros, muchas gracias. Bueno, siguen llegando agradecimientos, aplausos, corazoncitos, la verdad que también son un mimo. Bueno, desde la Diplo nos volvemos a encontrar en 15 días para el próximo encuentro sincrónico y seguimos trabajando con los docentes en la diplomatura y en el marco de lo que ya iniciamos también el seminario taller para la elaboración del trabajo de integración final. Muchas gracias a todos por el tiempito para esta clase y fundamentalmente a quienes nos acompañaron porque han sido sumamente valiosos sus aportes. Enorme tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Marcos. Marcos.